Así que bienvenido, bienvenida a esta sesión número 3 de 12 del movimiento Reinvéntate del 2022. Es un movimiento que sentí que era buena idea donarlo para contribuir con este famoso despertar de los seres humanos. Y cuando digo despertar, es uno de los procesos más complejos que podemos experimentar. O sea, despertar no es padre, despertar no es lo mejor que nos puede pasar cuando comenzamos. Y tal cual, cuando tú duermes profundamente, ¿acaso te gusta que te despierten? O sea, cuando estás así bien profundo, 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 y de repente el vecino, de repente los hijos, de repente la pareja, de repente algo pasa y ¡ay! ¿No? ¿No les ha pasado? A mí me pasa que de pronto estoy así quedándome bien dormida y yo, ¿qué? Oh, se me va el sueño y ya empiezo a pensar en otras cosas. Eh, ya rompí, ¿no? El horario ya no es lo mismo. Bueno, pues despertar, el famoso despertar espiritual, justo es eso. El famoso despertar espiritual es pensar en otras cosas. Es darte cuenta que tal vez vas por el camino equivocado. O que tal vez el camino que decidiste tomar no es el que te va a llevar al lugar a donde tú quieres estar. Para quien haya estado en la clase 1 y 2, en la clase 1 hablamos del proceso de resignificar la historia. Cuando nosotros hablamos del despertar, pero para despertar, pues tenemos que aprender a introspectar. Cuando nosotros hablamos de despertar o que despertamos, nos damos cuenta que hay cosas en la vida, hay situaciones que es momento de cambiar, que es momento de darle otro sentido a nuestra existencia. Por ejemplo, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos despertando o que llegó el momento de despertar? Cuando te das cuenta que se repite un patrón y ya no, como que ya no hace clic contigo. Como que dices, oye, otra vez regresé con el ex, sabiendo que nada me iba a dejar. Otra vez compré, no sé, las mismas cosas sabiendo que ni me las como. Otra vez dije que sí cuando en realidad te quería decir que no. Bueno, cuando nosotros estamos despertando, es justo cuando te das cuenta que hay algo que ya no te gusta de tu vida. Puede ser tu vida económica, tu vida física, tu forma de llevar la pareja, tu forma de llevarte con tus hijos, para quien tenga hijos, ya no cuadra. Como que empiezas a cuestionarte si es todo, empiezas a preguntar qué más puedes hacer, empiezas a cuestionar si habrá otra forma de vida. Bueno, ese es el proceso de despertar. Cuando hablamos de la clase 1, que es resignificar la historia, pues primero tenemos que saber qué es lo que queremos resignificar de todo lo que ya no nos gusta en la vida, de todo lo que ya no nos gusta de nosotros, de todo lo que ya no nos suma. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, es que quiero cambiar mis hábitos. Sí, pero tienes el hábito de dormir, tienes el hábito de lavarte los dientes, tienes el hábito de comer, tienes el hábito de leer. O sea, ¿qué hábito específicamente quieres comenzar a cambiar? Ese es el primer punto. ¿Cuál es ese primer proceso que tú quieres comenzar? Porque si es cambiar mis hábitos y quieres cambiar todo de un jalón, te vas a frustrar.
te vas a frustrar y lo vas a dejar a medias y no te va a gustar y no le vas a encontrar un sentido. Entonces, lo que vamos a encontrar cuando tú ya te diste cuenta que hay algo en tu vida que ya no te hace sentido, que ya no te gusta, que ya es momento de cambiar, viene lo que es la expresión, que eso fue la segunda clase, de cómo nosotros nos expresamos, entender desde qué historias nosotros estamos generando una realidad física, una realidad material, una realidad económica, una realidad de familia, de pareja, o sea, desde qué historias nosotros estamos expresándonos, pero no solo verbalmente, sino todo aquello que no se habla en palabras también expresa algo. Por ejemplo, ¿qué expresa tu cuerpo cada vez que se enferma? ¿Qué expresa tu pareja cada vez que hay una discusión? ¿Qué expresan tus hijos cada vez que hacen un berrinche? ¿Qué expresan los amigos cada vez que se van o que hay un distanciamiento? ¿Cuál es esa forma en la que nosotros nos estamos expresando? Y el momento de despertar, pues lleva estos 3 procesos. Lo que es, bueno, en realidad lleva 12, que son los 12 que vamos a ver durante todo el 2022. Entonces, encontramos que algo en nuestra vida ya no nos gusta, algo en nuestra vida ya no nos hace sentido, algo en nuestra vida ya está haciendo que nos cuestionemos. Primer punto es ¿qué parte de nuestra historia queremos resignificar? Pero ¿qué es resignificar? Es hacerlo diferente. ¿Qué cosas vamos a hacer diferentes? El punto número 2 es entender desde dónde nosotros estamos creando la historia, cómo nos expresamos de forma verbal, cómo nos expresamos físicamente, cómo nos expresamos en las relaciones, cómo nos expresamos energéticamente, qué es lo que nosotros le estamos diciendo a la vida. Por ejemplo, cada vez que tú hablas mal de una persona, imagina que esa persona fuera tu mamá, fuera tu papá, fuera tu mejor amigo, ¿qué estamos diciéndole? O mejor, ¿qué tal si esa persona de la que estás hablando mal fueras tú mismo, fueras tú misma? ¿Cómo nos estamos expresando? Después viene ¿de dónde viene todo eso que expreso? ¿De dónde viene? Ahora, viene el proceso más profundo, que es la introspección. La introspección es una cualidad con la que todos nacemos, ¿sí? La introspección es un proceso de ir hacia adentro. La introspección es un proceso en el que nosotros encontramos respuestas dentro de nosotros mismos. De hecho, el significado de introspección, fíjense, introspectar es la habilidad que tiene el ser humano de autoobservarse. Es decir, la introspección es la cualidad con la que tú te autoobservas todos los días. Pero, ¿qué es la autoobservación? Es ese proceso reflexivo en donde nosotros nos autocuestionamos. Entonces, introspectar es encontrar las respuestas dentro de nosotros mismos. Cuando tú introspectas, cuando tú comienzas y desarrollas esta habilidad, lo que ocurre es que dejas de buscar respuestas afuera. Antes yo buscaba respuestas en el tarot. ¿Alguien lo ha hecho? Yo sí, muchas veces. Cuando conocí registros akáshicos por primera vez, todo lo quería consultar con registros, pero de una manera superficial, de una manera como muy banal, como de dime si lo estoy haciendo bien o no. Algo tan simple que pudiera parecer tan absurdo. ¿Quiénes de ustedes llegan a preguntar cómo me veo? ¿Esta blusa o este vestido, este pantalón o este saco se me ve bien o se me ve mal? Bueno, esa es
la cualidad que vamos a dejar de practicar cuando nosotros aprendemos a introspectar. Cuando tú aprendes a introspectar, dejas de preguntar cómo me veo, dejas de preguntar cómo se me ve, dejas de preguntar si está correcto o incorrecto. De hecho, he tenido varios alumnos y alumnas que se han llegado como a sentir, pues tal vez ignorados, tal vez molestos, y lo entiendo porque de pronto me dicen, Jan, esta carta se la llevo en las cenizas a fulano o a sutano o me la quedo. Y yo regreso la pregunta, ¿tú qué quieres hacer? Y es allí donde se genera un choque y es como que viene la primer parte de nuestra oscuridad. No nos gusta ser confrontados, no sabemos qué hacer con la libertad de decir yo quiero esto, yo quiero aquello. Y es allí donde se genera una molestia inconsciente, ¿sí? Porque a veces sin que nosotros nos demos cuenta, queremos que la otra persona nos resuelva la existencia, nos resuelva la vida. Por ejemplo, cuando se trata de bajar de peso, no sé si a ustedes les ha pasado, si han estado en algún proceso así, que de pronto nos dan el plan alimenticio, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ay, es que no me gusta la lechuga. Y entonces le escribimos al nutriólogo, a quien nos esté acompañando en el proceso. ¿Puedo sustituir la lechuga por, no sé, la espinaca? Entonces, ¿qué vas a hacer si te dicen que no? Que tiene que ser lechuga. ¿Qué vas a hacer? Te apuesto lo que quieras a que no lo vas a seguir. Vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero hay personas que dicen, ok, pues me aguanto, ¿no? Le pongo lechuga. Pero también podemos decir, ponle lo que quieras. ¿Quieres lechuga? No. ¿Quieres espinaca? Sí. Pues entonces ponle espinaca. Si tú modificas el método, si tú modificas el proceso, entonces también sabes que habrá un resultado proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú modificas una indicación, el resultado que vas a tener es proporcional, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, antes de querer modificar los procesos, antes de querer modificar tu historia, pregúntate, ¿desde dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Ese tipo de preguntas son las que nosotros generamos cuando practicamos la introspección, ¿sí? Cuando practicamos la introspección es cuando generamos un proceso de autocuestionamiento. Entonces, la introspección, y hoy vamos a hacer un ejercicio de introspección. Y la introspección, como dijimos hace un rato, el significado desde el diccionario de la lengua española nos dice que la introspección es la habilidad o la cualidad que tiene el ser humano de autoobservarse. Entonces, cuando tú introspectas, te autoobservas. ¿Se ve mi pantalla? Por favor, levántenme un dedito. Sí, súper, gracias, ya los vi. Muchísimas gracias. Entonces, cuando tú introspectas, también te auto-observas, ¿sí? Te auto-observas. ¿Qué quiere decir la autoobservación? Quiere decir, yo me veo. Yo
me observo. ¿Sí? La autoobservación es yo me veo y yo me observo. Cuando tú introspectas o cuando tú quieres desarrollar el proceso de introspección, requieres, te guste o no, requieres a un otro. Cuando digo otro, me refiero al ser, no hablo de género, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres aprender a introspectar, es muy importante que tú entiendas, comprendas y aceptes que se requiere un otro. Sin el otro, sin un otro, no se puede hacer un proceso de introspección. No se puede. Es imposible hacer un proceso de autoobservación sin un otro. ¿Quién es ese otro? Bueno, ese otro puede ser tu papá, tu mamá, tu jefe, tus hijos, tus amigos, tus vecinos, el tráfico, que se te ponchó una llanta, lo que sea. Es más, para que haya introspección, no solo necesitas un otro como persona, también necesitas circunstancias, ¿sí? Es decir, en otras palabras, para introspectar, tú requieres de un entorno. Así de sencillo. Tú requieres de un entorno, ¿para qué? Para que lo que ocurra en este entorno te lleve a un proceso de reacción o un proceso reactivo. Lo dije mal. El entorno te va a llevar a un proceso reactivo. ¿Qué quiere decir un proceso reactivo? Pues que tú reaccionas, ¿sí? Tú reaccionas. Por ejemplo, un proceso de introspección muy sencillo que a mí me acaba de ocurrir ayer vino una muy buena amiga, bueno, vinieron 3 buenas amigas aquí a casa y toda la tarde nos la pasamos jugando caras y gestos, ¿no? Mímicas. Bueno, mi entorno en el que yo crecí no existe el juego. Existe el juego competitivo. O sea, cuando viene mi familia aquí a casa, jugamos, pero jugamos con apuestas. O sea, y empieza la competencia. Nosotros jugamos dominó con dinero, jugamos uno con dinero, o sea, todo es como apostar, ¿no? Como que el motivador es saber quién gana más, ¿no? Pero ayer ocurrió algo muy chistoso. Una de las amigas trajo su juego de caras y gestos y toda la tarde jugamos caras y gestos. Pregúntenme cómo terminé. Con la cabeza explotada, punzadas en las sienes, el cuerpo cansadísimo. ¿Por qué? Porque en el proceso de autoobservación me di cuenta que en mi memoria no existe el juego por placer, el juego por diversión. Aquí no hubo dinero, aquí no hubo apuestas y llegó un momento en el que dije, ya por favor vamos a apostar. No, como para que me deje de doler la cabeza, porque la verdad es que dije, ya por favor. Entonces parece algo muy absurdo, pero es real, es real. ¿Cómo nosotros estamos reaccionando? Ante todo lo que nos ocurre llamado otro como persona o llamado circunstancia. Cuando tú aprendes a introspectar, sí o sí te vas a llevar a un proceso de autoobservación, pero no solo es el proceso de ir hacia adentro,
¿no? Sino que también es preguntarte qué estás viendo, qué estás observando, pero sobre todo, yo me siento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando en tu entorno pasa algo? A ver, cuando te dan un método y te dicen, a ver, fulanito, fulanita, durante X tiempo, para que tú veas resultados, vas a hacer A, B, C, solo este tiempo. No lo cambies, no le muevas nada, A, B, C, y te garantizo resultados. No le muevas nada. Lo primero es, tú vas a reaccionar, pero es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, eso no lo como, eso no sé qué, eso no lo he probado, es que no puedo usar los dedos, es que no, mis dedos son cortos, es que mis piernas son cortas, es que me duele la cintura. Y entonces tu mente va a empezar a generar reacciones que las vas a materializar como una acción, como una reacción te lleva a una acción, ¿sí? Entonces, cuando a ti te dicen, o que, por ejemplo, en mi caso, yo les digo mucho, haz lo que quieras, no me preguntes, si tú te quieres poner el rojo, ponte el rojo. Si tú quieres quemar la carta, quémala. Si la quieres guardar, guárdala. Si la quieres sembrar, siémbrala. Si la quieres meter en agua, en vinagre, en el congelador, haz lo que quieras. Si eso es lo que a ti te hace sentir tranquilidad y te hace sentir en paz, entonces hazlo. ¿Por qué requerimos la aprobación? ¿Por qué requerimos la aprobación? Cuando nosotros buscamos aprobación del exterior, lo que estamos generando es asegurar la supervivencia y la pertenencia. Cuando nosotros buscamos un proceso, cuando buscamos la aprobación en el exterior, inconscientemente estamos buscando la aprobación para pertenecer y para supervivir, ¿sí? Para supervivir. Cuando tú sobrevives, cuando tú perteneces, entonces pareciera que aparentemente conectas con algo que se llama la seguridad. Pero no es así. Pareciera que es así. Inconscientemente, tú lo que quieres es tener un culpable por si algo sale mal. Es decir, aquellas personas que no se autoobservan, que no se ven, que no se sienten, lo que están haciendo es encontrar o requerir un culpable por si algo sale mal. Es que Janet me dijo, es que Julia me dijo que así era. Bueno, a Julia sí le funcionó, pero eso no quiere decir que a mí me va a funcionar lo que a Julia le funcione. Pero Julia ya es la culpable. Y entonces, cuando tú no introspectas, lo que ocurre es que te guste o no, te estás haciendo un ser irresponsable. ¿Qué es ser irresponsable? Es no buscar y no encontrar las respuestas.
Responsabilidad. Quiero aclarar el concepto, equipo. Escucha muy bien. Y responsabilidad es no buscar y no encontrar las respuestas para tus preguntas. Y responsabilidad viene de respuestas. La responsabilidad no significa hacerte cargo de otros. Responsabilidad es encontrar las respuestas para hacerte cargo de ti. Si tú te haces cargo de los otros, estás siendo irresponsable y estás generando culpables. ¿Quiénes de aquí se consideran responsables? ¿Quiénes de aquí introspectan para hacerse responsables de sus actos? ¿A poco es sencillo? No, no es sencillo. Entonces, por eso es que estamos aquí. Vamos a hacer un ejercicio en donde alguien tiene una duda. Antes de irme al ejercicio, levanta tu mano así en la pantallita y te doy el micrófono para que respondamos. ¿No? ¿Nadie? Entonces, Leti, ¿tienes tu mano levantada? Dime, Leti. Bueno, ¿sí me escucho? Sí, dime tu pregunta, Leti. Por ejemplo, yo soy irresponsable por hacerme cargo de mi hijo, por ejemplo, en algunas cosas que él es adolescente, pero siento que yo no lo dejo ser a él, porque siempre le estoy diciendo qué tiene que hacer. Y a veces yo siento que el que le estoy diciendo, sé responsable, párate temprano, pon tus cosas, ya hiciste esto, ya hiciste el otro, siento yo que es ser responsable, pero entonces estoy siendo, bueno, desde tu concepto, soy responsable, pero porque me estoy metiendo en la vida de otra, o sea que no debería de hacerlo, ¿no? Está mal. Te la voy a cambiar. Leti, ¿tú pones tus cosas de un día para otro? Sí. ¿Tú le pides a tu hijo ayuda? Sí, en la casa, por ejemplo, en los quehaceres de la casa, sí, porque le digo, vivimos los dos y la casa es de los dos. Leti, pero ¿le pides ayuda o se lo impones? Porque es su obligación. Pues se lo impongo porque no me ayuda y siento que no ve él lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿quién no se siente valorada por el hijo? Yo. Ah. ¿Y le has dado algún premio, algún reconocimiento, algo que a él lo motive a ayudarte? Sí, siempre. Por ejemplo, siempre le digo gracias cuando lo hace, le digo gracias por ayudarme. O si él sin que yo se lo diga, lo hace, pues sí, le digo, ¿qué quieres? Un un detallito chiquito, no algo grande, ¿no? O yo Okay. le siempre que tú me pides algo, yo te lo doy. Ahora que yo te pido algo, por favor, ayúdame. ¿Qué edad tiene tu hijo? Casi 15. Ok. Bueno, acuérdate que tu hijo es 50 tú y 50 su papá. Tú puedes hacer tu parte, puedes hacerte cargo de tu 50% y tu hijo tendrá que sanar en algún momento el otro 50% de su papá. Si en los genes de su papá no hay hábitos, no hay obligaciones, no hay reglas, no hay colaboración, entonces digamos que esa parte tú no la puedes revertir.
Es decir, tu hijo, y esto va para todos, cuando nosotros nos queremos hacer cargo de los hijos o cuando les decimos lo que tienen que hacer, también hay algo en el inconsciente que dice, si tú no lo haces, entonces puede venir alguien que nos puede regañar. Allá voy con el tema de la introspección. ¿Qué siente Leti? Y no me contestes, Leti, esto es para reflexión. ¿Qué siente Leti cuando ve todo tirado? Cuando ve ropa, cuando ve zapatos, ¿a qué te recuerda? ¿A qué momento de tu vida te recuerda? ¿Quién te decía que recogieras? ¿Quién te decía que la casa no podía estar tirada? ¿Quién te decía que todo tenía que estar ordenado y limpio? Mi mamá. Entonces, cuando hablamos de un proceso de introspección, es justo hacer este tipo de preguntas. A ver, ¿por qué me molesta tanto que el hijo adolescente o el hijo bebé o el hijo de 3 años tire sus juguetes? ¿Por qué no tolero los juguetes? Y entonces el proceso de introspección es eso, encontrar la respuesta del por qué no toleramos o el por qué creemos que las cosas deberían ser de una o de otra manera. ¿Sí? Entonces tú ya dijiste mi mamá. En tu inconsciente es, hijo, recoge porque va a venir la abuela y nos va a regañar a los dos. Y entonces Leti puede ser una mala madre, puede ser una mala hija, y puede ser una desobediente, y puede ser una maleducada, y puede ser una malagradecida, y entonces se activan todos esos recuerdos en donde nos vimos vulnerables ante unas historias del pasado. El proceso de introspección se practica desde la pregunta número 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes de que yo reaccionara de esta manera? Pregunta número 2. ¿Con quién estaba cuando pasó eso? Pregunta número 3. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba cuando pasó? ¿A dónde iba cuando llegué a este punto de mi vida? Después podemos seguir indagando y es de qué me estoy protegiendo, del castigo, del regaño. Por ejemplo, Leti, percibo que te proteges del castigo, del regaño, del no te van a dejar salir a jugar, del no te van a dar el premio, de ¿qué va a pasar con Leti si no recoge la ropa, si no deja los trastes limpios todas las noches? ¿Quién va a llegar a castigarte? El punto es que cuando introspectamos, pues nos damos cuenta que estamos reaccionando desde un pasado, desde un proceso atemporal. ¿Qué quiere decir? Que tal vez Leti a sus 15 años, a sus casi 15 años, pues tenía que ser muy ordenada, muy para que saliera, para que la dejaran ir, para que le dieran el premio, o tal vez hasta para la fiesta de 15 años, no lo sé. No sé con qué te amenazaban para que tú tuvieras ese orden, Leti. Leti, solo dime si te hace sentido o no te hace sentido esto. Sí, hasta soy así en el trabajo, siempre quiero hacer todo perfecto. Siento más que nada por ser vista, por ser valorada, aceptada, por decir, Gracias. siempre por el reconocimiento, pero nunca lo obtengo, ni de mi hijo, ni de mi trabajo, ni de mi mamá, ni de nada, ni de mí misma creo tampoco, porque Leti, tú acabas de decir ni de mi mamá. ¿Quién es tu principal problema? mi mamá. Gracias, Leti. Con eso es suficiente. Entonces, esta necesidad de ser reconocida, vista, valorada, aceptada, es la mamá. ¿Y lo proyectamos a dónde? Al trabajo, a los hijos, a la pareja, bla, 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 ¿no? Generamos una vida en donde nos volvemos personas exigentes, controladoras, dominantes. ¿Para qué? Para asegurar que algún día nos van a reconocer.
Pero ¿qué crees? Que las personas por las cuales nosotros estamos esperando ese reconocimiento también están buscando su reconocimiento. Entonces se vuelve como una fila india. Mientras tú vas detrás de alguien para tener reconocimiento, ese alguien va atrás de alguien para ese reconocimiento y ese alguien y ese alguien y ese alguien. Y entonces, ¿pero qué pasaría si tú y cada uno de nosotros descubre qué es exactamente lo que queremos escuchar de los demás? ¿Qué es lo que le hace falta escuchar a Leti, a Tere, a Stephanie, a Araíz, a Ángeles, a Emanuela? ¿Qué es a Roberto? O sea, ¿qué a Hugo? ¿Qué es eso que nos hace falta escuchar? ¿De qué me quedé esperando? ¿Qué me quedé esperando que ocurriera? ¿Sí? Pero ahora, antes de ir por ese reconocimiento, antes de introspectar, porque cuando tú introspectas, encuentras las respuestas, te lo garantizo. Pero, ahora va mi pregunta. ¿Qué vas a hacer con la respuesta? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer si tú un día vas con mamá o con papá o con los hermanos o con no sé quién y le dices, oye, fulano, mira, la verdad es que yo traigo un tema que he venido cargando desde hace muchos años, no me había dado cuenta de eso hasta que llegué a terapia, hasta que llegué a un curso, hasta que llegué a una plática y me di cuenta y pues quiero sanarlo. Y para sanarlo, pues necesito, requiero que me ayudes. ¿Quieres ayudarme? ¿Sí o no? Puede que sí. Y te diga, sí, sí te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Ah, pues es que fíjate que pues me quedé esperando que tú cuando yo salí de la primaria pues me dijeras que te sentías orgulloso de mí porque salí en el cuadro de honor, etcétera. ¿Crees que puedas decirme que te sientes orgulloso de mí? Y te va a decir sí o te puede decir que no. Si te dice que sí, pues ya nomás le dices, no, pues abrázame y dime que, pues que te sientes orgulloso de mí. Pero el punto es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Es decir, en el proceso de introspección ocurren tres cosas. Ahorita te las voy a poner. En el proceso de introspección ocurren tres cosas. La primera es descubres. Este descubrir, pues ves. ¿Sí? Este es el primero. En un proceso de introspección, descubres. ¿Qué es descubrir o ver? Lo traes al consciente, porque eso que descubres está en el inconsciente. Está muy enterrado. Pero cuando lo traes al consciente, entonces ya lo ves. ¿Sí? El paso número 2. Una vez que lo ves, viene el tomar acción. Es decir, ¿qué vas a hacer con eso que viste? ¿Qué vas a hacer con eso que descubriste? ¿Cuál es tu paso A, tu paso B, tu paso C, tu paso D? ¿Qué vas a hacer? Y el número 3, y es creo que de los más importantes y en los que muchos se van y abandonan sus procesos, es ¿qué harás diferente? ¿Sí? Por ejemplo, mi querida Leti descubre que siempre, que ha proyectado el tema del reconocimiento en todo, o sea, y quiere ser vista por la mamá, ¿no? Ya vio que su conflicto es el reconocimiento, ya vio que el conflicto es mamá, ya vio que la edad que tiene su hijo
puede que le esté despertando algunos recuerdos a Leti, ¿no? Entonces ya vio estos tres. Ya vio la falta de reconocimiento, ya vio que la mamá es su tema principal y ya vio que algo pasó a los 15 años, porque por algo tiene un hijo de 15 años. Después, Leti, ¿qué vas a hacer con mamá? O sea, ¿qué es exactamente lo que te faltó que mamá te dijera? Después, ¿qué pasó a tus 15 años? Después, ¿qué harás? O sea, ¿a dónde irás? O sea, ¿vas a ir con tu mamá y le vas a decir a mamá esto y vas a generar un diálogo? Porque una vez que tomas acción de eso que descubres, una vez, digamos que lo haces consciente, ahora es cómo lo vas a transformar, que nos llevamos a la clase número 1 de Resignifica tu historia. Ok, mamá te va a decir, hija mía, eres lo máximo, hija mía, eres una mujer extraordinaria, hija mía, eres una supermamá, hija mía, eres la mejor hija que Dios me pudo haber mandado en la vida, o no sé, lo que sea. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer diferente cuando tengas el reconocimiento de mamá? ¿Ya sabes qué vas a hacer con eso? Porque si no sabes, entonces la mamá va a seguir siendo la culpable. ¿Y nos conviene o no nos conviene tener culpables? Por supuesto que nos conviene tener culpables. Nos conviene. Nos conviene tener al culpable. ¿Por qué? Porque muy pocas veces sabemos qué hacer con eso. Recuerdo que cuando empezábamos mi equipo y yo a hacer equipo, pues me considero una mujer, una líder que siempre les digo, a ver, ¿ya lo revisaste tú? ¿Te gusta a ti? ¿Va con el objetivo que pusimos? ¿Va con la idea? ¿Te gusta? ¿Te motiva? O sea, si tú no conocieras esto, eh, ¿te sentirías atraído por eso que tú estás haciendo? ¿Sí o no? Hay veces que me dicen no, pues entonces cámbialo. ¿Para qué quieres que yo te diga? Hay veces que me dicen sí, sí me gusta así. Ah, pues entonces vamos a probarlo. Si no lo probamos, ¿cómo vamos a saber si funciona o no? Y recuerdo que las primeras veces era un shock para ellos porque venían de trabajos muy tradicionales en donde el jefe decía, en donde el jefe autorizaba, en donde el jefe aprobaba, ¿no? Y yo lo único que digo es, mientras no pongas en riesgo a nadie, mientras no agredas a nadie, mientras no sobrepases esa línea delgada de como de el ego, ¿no? Úsalo, ponlo a prueba, ponlo a prueba. Entonces el equipo sabe que mientras no se agreda, mientras no se insulte, mientras no se lastime a otros, mientras no invadamos vidas, entonces podemos hacerlo. Pero si esas tres no se cumplen, no se puede hacer. Tú que estás en esta sesión, ¿qué vas a hacer diferente cuando encuentres una respuesta? ¿Qué vas a hacer diferente cuando descubras, por ejemplo, esta famosa pregunta que hacen al tarot y que hacen a los registros y que hacen como a temas un poco de adivinación? Es, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? Y entonces es, ¿sabes qué hacer con la respuesta? Se imagina que te dicen, no, pues es que tienes un talentazo en la pastelería. ¿Te lo está diciendo el tarot? Porque le estás dando la responsabilidad al tarot. Le estás dando la responsabilidad al terapeuta. Ya te dijo que eres buena en los pasteles.
Te vas a dedicar a eso. ¿Sabes qué hacer con esa respuesta? Eso es lo que vamos a hacer con introspectar. La finalidad de introspectar es que tú descubras, que tú veas, que tú te observes, que tú encuentres la respuesta, que sepas qué acciones tomar y que dejes de preguntarle al mundo si está bien o está mal, si está correcto o incorrecto, si se te ve bien o mal. Pero después es, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Qué vas a hacer diferente? Y recuerda que las preguntas importantes en un proceso de introspección es, ¿qué pasó antes? Cuando ayer que me dolía mucho la cabeza, de hecho hoy sigo con dolor de cabeza, pero estoy en ese proceso introspectivo. A ver, ¿qué pasó? A ver, claro, porque mi cerebro se está recodificando, claro, porque mis historias pues se están transformando, claro. Porque para empezar, yo no era de recibir visitas, punto número 1. El decir sí a una visita, ¿saben todo lo que implica? O sea, visitas que no fueran la familia, ¿no? Entonces, es decirle sí a una visita desde ahí ya se está rompiendo una estructura, ¿estamos de acuerdo? Solo eso, pero yo dije, no, yo no quiero ser ermitaña, yo sí quiero tener amistades, yo sí quiero socializar, me encanta la pachanga, me encanta la fiesta, me encanta convivir. Ajá, pero has tenido malas experiencias. Ajá, también. Pero ¿y quieres seguir en esas malas experiencias? No, 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 para nada, porque además es algo que quiero transmitirle a mis hijos. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente? Abrir las puertas en la madre. ¿Es en serio? Pues sí, abre las puertas y asumes consecuencias. Sí, entonces, pero también digo, a ver, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Ah, pues de acuerdo a esas experiencias, pues ahora puedo decirle a estas nuevas amistades, a ver, pasa esto, esto, esto. Mi tema es este y este y este. Y podemos llegar a acuerdos, porque ya somos personas de 39, 40 años, ¿no? Como para no hablar de una forma madura. Y entonces se abren las puertas, pero desde el abrir las puertas, estás rompiendo estructuras. Desde el abrir la puerta a personas que no sean de la familia, desde allí se rompe una estructura mental. Desde ahí rompes programas, desde ahí resignificas, desde ahí recodificas, desde ahí tus células ya están como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me desperté. ¿Cuántos programas rompes tu diario? ¿O te da miedo romperlos? ¿O te quedas en las mismas? Es bien cómodo quedarte en las mismas, ¿eh? Yo pude haberme quedado diciendo, no, es que las otras personas, la neta, es que se pasaron de lanza, no, es que abusaron de la confianza, no, sí, por eso es que no tengo amistad. No, eso es irresponsabilidad, eso es comodidad y eso es que nos guste culpar a los demás. Es que mis hijos no son sociables. Pues no, ¿cómo van a ser sociables? Si no entran personas ajenas a la familia, ¿cómo van a ser sociables? ¿En qué momento de tu vida te encuentras? ¿Culpando o queriendo cambiar? Si estás queriendo cambiar, es normal que te duele la cabeza, que te duele el cuerpo, que te dé hambre, que se te vaya el hambre, que quieras dormir más de lo necesario. Así es. Entonces, ¿quién está listo para introspectar en este momento? Pues vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienes pluma y papel? Listo. Vamos a introspectar. Vamos a hacer un ejercicio de introspección.
Cierra tus ojos. Inhala profundo 3 veces. Si no quieres cerrar tus ojos, no los cierres, pero inhala y exhala 3 veces. Y entonces, abre tus ojos y vas a decir, ¿qué historia me detiene para hacer eso que quiero hacer? Porque todos saben que quieren hacer algo diferente. Cambiar de trabajo, pedir un aumento, divorciarse, continuar con la pareja, bajar de peso, cambiar su alimentación, mudarse. Todos saben lo que quieren. Todos saben. Y si dicen que no, se están autoengañando. Porque es bien cómodo autoengañarse, ¿o no? Entonces, escribe lo que sientas, lo que te llegue a tu mente y es qué te detiene para dar o para hacer eso que quieres. ¿Qué historias del pasado, qué personajes del pasado, qué recuerdos, qué experiencias tienes tan grabadas que se han convertido en una limitante para hacer eso que quieres? Encuentra tus respuestas. Puedes iniciar escribiendo así de recuerdo aquella vez, recuerdo cuando papá, recuerdo cuando mamá, recuerdo cuando mi jefe, recuerdo cuando mi hermano. ¿Quién ya tiene su respuesta? A ver, iPhone de Claudias. Claudias iPhone dice. A ver, abre tu micrófono. Hola. ¿Qué encontraste, Claudia? Estoy trabajando o he encontrado, no sé ni cómo empezar, con respecto al tema del divorcio, Ok. a la separación. Con eso es suficiente. Ahora, Claudia, ¿qué encontraste en tu respuesta? O sea, ¿qué historias se han convertido en la limitante para no tomar la decisión? El miedo. Sí, pero ¿qué historias? Cuando era adolescente, lo que me vino es que siempre fui como la no popular, que batalló en conseguir novio, que batalló en el que yo era amiga de todos, pero no, no a nivel sentimental. Y también eso venía a escuchar alguna vez que mi mamá dijo esta historia. O sea, tenemos que Claudia quiere divorciarse y pareciera que está decidida, pero cada vez que piensa en ese proceso, se activa la historia de que Claudia era la no popular, era la que no sobresalía, era la que tenía que batallar, ¿no? Así es. Entonces, imagínate que desde esa historia, ¿qué edad tenías, Claudia? Aún quizás 14, 15. Ok, 14 años.
Desde los 14 años tú aprendiste que para obtener algo en tu vida tienes que batallar, porque además tu mamá lo repetía. Entonces, cuando Claudia no batalla, se vuelve la traidora de su madre. Entonces, para seguir siendo leal a su madre, tiene que batallar. Y ahí te va mi siguiente pregunta, Claudia. ¿Tienes 14 años ahorita? No, pero me siento como tal. Ok, Claudia, tú estás diciendo, me siento como tal, pero no tengo 14 años. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué sientes? O sea, ¿qué sientes? ¿Frustración, dolor, decepción? O sea, ¿qué estás sintiendo? A miedo, No, miedo, no, frustración. miedo no. O sea, miedo no es. Y ahorita te voy a explicar por qué miedo no es. El miedo se ha convertido en una palabra muleta. ¿Qué quiere decir? Que para todo decimos que tenemos miedo, porque es lo más fácil. Pero yo te pregunto, Claudia, tú dices que sientes frustración. Ahora, va mi pregunta muy confrontativa es, ¿tu pareja quiere divorciarse? Él dice que le da igual. Tomémoslo como un sí. O sea, cuando alguien Ok. dice que me da igual, yo puedo decir, pues sí, sí quiere. Pero, Claudia, ¿te das cuenta? Y quiero que me escuches con mucha atención. ¿Te das cuenta que tienes el poder en tus manos de divorciarte? Porque a él le da lo mismo, te quedes o te vayas. Es decir, a Claudia se le acabó la historia de batallar. ¿Qué tal, La Wow. historia, o sea, a Claudia se le terminó la historia de batallar, porque el esposo no creo que esté peleando, yo no lo percibo como que esté echando pleito. Es como que dice, haz lo que quieras, tú te quieres divorciar, entonces tú inicia el proceso, tú paga. Así. Y Claudia no batalla, solo tiene que hacerlo. Entonces, como Claudia se ha adaptado a batallar para obtener algo, todo aquello que no la lleve a batallar, a sufrir, a luchar, entonces es como, eso no lo reconoce Claudia. Eso no está en su sistema de memorias. No puede ser tan fácil un divorcio. ¿O sí? Para la historia de Claudia, no puede ser tan fácil. Porque Claudia escuchó a su madre decir que para obtener las cosas se tenía que batallar. Y ahora Claudia no está batallando, ni siquiera está peleando. Es más, ni siquiera están peleando con ella. Y viene la siguiente pregunta. Claudia ya sabe qué va a hacer una vez divorciada. No, ¿Lo ven? no. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más cómodo? ¿Culpar el proceso y decir me muero de miedo? ¿O buscar ayuda para saber qué hacer después de un divorcio? Para saber quién es Claudia después de un divorcio. Para saber quién es Claudia después de un matrimonio. ¿Qué es más fácil? Pues seguir culpando. ¿Qué es más fácil? Seguir sufriendo. Porque además, perdóname Claudia, lo hago con mucho amor, pero además Claudia tiene atención, Claudia tiene a todos ahí viendo cómo está, cómo va, preguntándole, se siente vista, se siente reconocida. ¿Y qué va a pasar cuando Claudia deje de tener eso?
¿Qué va a pasar cuando Claudia diga, ya, me voy a divorciar? Pierde la atención, pierde a todos los que están ahí sobre ella ahorita, se queda nuevamente sin esos personajes que, ¡ay, Claudia! ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? Pobrecita, no te mereces esto. ¿Y qué pasa? El cerebro se acomoda y dice, aquí estás bien. Y listo. ¿Qué tendría que hacer Claudia? Paso número 1, pedir ayuda. ¿En dónde? Terapia, no hay de otra. Paso número 2, empezar a escribir quién es Claudia después de un matrimonio, después de un divorcio y después quién es Claudia como mujer. Sí. Paso número 4, divorciarse. Listo. ¿Te das cuenta que cuando hay un proceso de introspección nos fuimos hasta los 14 años? Entonces, desde los 14 años tú estás sufriendo esta separación. Desde los 14 años dejaste de ser porque tuviste que convertirte en lo que tu madre te decía. Y desde esa historia estás creando una realidad. Pero yo no te creo. Yo no te creo que tengas miedo. Creo que es más un miedo a otra vez, no ser como tu mamá dice que seas. Habría que... Así es, Claudia. Entonces, este proceso de introspección para eso sirve. Para salir un poco del drama, para salir un poco del dolor, para salir un poco del sufrimiento y encuentres respuestas. El punto aquí es, nadie te va a probar, nadie va a validar más que tú. Pero como Claudia tiene que batallar porque así lo aprendió, porque así es la forma de vivir, todo lo que no tenga que ver con luchar, batallar, pelear, no es una forma de vida para Claudia. Gracias, Claudia. Gracias. Y vamos con la última, Cristina. A ver, Cristina. Sí, gracias, Janet. ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta que hice? Recordé que una vez mi papá me dijo, estaba yo como manifestando algo con lo que no estaba de acuerdo y alguna cara puse que él me imitó esa cara y recuerdo muy bien esa cara que él hizo como arremedándome y me dijo, ¿por qué te pones así? Así nadie te va a querer, así nadie te va a querer. Entonces, me acuerdo que ese mismo día, yo creo que yo tendría alrededor de 7 u 8 años, y ese mismo día mi mamá me dijo que tenía que pensar, yo no recuerdo exactamente qué era lo que estábamos hablando, pero que tenía que ser una mujer chingona, porque si no lo era, entonces el hombre que me mantuviera me iba a poner la pata en el pescuezo. Y que así siendo yo una mujer chingona, yo si me encontraba un pendejo que me quisiera poner la pata en el pescuezo, que yo lo podía mandar a la chingada. Oye, ¿y tienes pareja? Pues hasta el momento no. Me divorcié del papá de mis hijas hace casi 10 años y la historia con él fue exactamente así. Claro. Y hasta la fecha me ha costado trabajo encontrar un hombre que me aporte en el sentido económico, ¿me explico? Oye, pero tú le aportas. Olvídate de la economía. O sea, Cristina le aporta. En el sentido de quién soy. No lo sé. Yo considero... Ese es otro proceso de introspectar. Es decir, ya renunciaste a tu mamá, ya renunciaste a tu papá, ya fuiste a pedirles permiso, ya les fuiste a decir que retiren esas conversaciones.
Ya les dijiste, esa es su historia, esos son sus diálogos, con permiso, yo sí quiero una pareja, yo sí quiero un hombre, yo creo en los hombres buenos. Mamá, perdón, pero yo creo en los hombres buenos. Mamá, yo creo que los hombres no son pendejos, los hombres son solo personajes en la historia. No lo sé. Esos puntos no los he tocado. Estoy en el proceso de desprenderme de esto, de buscar su aprobación. Listo, Cristina. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para darle la bienvenida al hombre? Porque sí, o sea, está bien decir, yo no he encontrado un hombre que me aporte, pero yo pregunté y Cristina le aporta a los hombres. O sea, Cristina ya les dio la bienvenida, Cristina genera buenas relaciones con los hombres, Cristina saluda a sus vecinos, Cristina da los buenos días, Cristina le sonríe a los amigos, Cristina busca a los amigos hombres para saber cómo están. Cristina pone reglas, pone límites en su vida. O sea, eso también le aporta al otro. Por eso es que mi pregunta fue, ¿y Cristina aporta? O sea, porque lo que pedimos lo damos. Entonces, si no se han roto los vínculos con papá y mamá desde ese diálogo, desde esa historia, desde esa conversación de que los hombres son pendejos, pues imagínate cuándo vas a tener pareja, te vas a morir sin pareja. Tus hijas van a creer la misma historia porque te van a ver sola. Entonces aquí es, una vez que llegue el hombre a tu vida, ya sabes qué hacer con él. O sea, ya sabes cómo va a ser ese proceso de tu ser pareja. Ya sabes cuál es esa dinámica de Cristina con un hombre. Ya sabe Cristina lo que es ser mujer pareja dentro de una relación. He llegado a ese punto. Así. Pero si te das cuenta, Cristina, el proceso de introspección es todo esto. O sea, ya descubriste el origen del por qué no tienes pareja. Y ahí está. El punto es, ahora, el paso número 2 que les compartí hace un rato. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el paso ABCD con el que voy a continuar una vez que ya vi el origen del conflicto? Después es, ¿cómo te comportas tú? ¿Cómo es Cristina con los hombres? ¿Cómo es Cristina con ella misma? ¿Cómo es Cristina en sus conversaciones? ¿Cómo se relaciona Cristina con los hombres? ¿Cómo se relaciona Cristina con las mujeres? ¿Cómo se relaciona Cristina con sus padres? Acuérdate que introspección es autoobservación. ¿Cómo es Cristina? ¿Cómo le habla Cristina a sus hijas de los hombres, del papá? ¿Cómo le habla de su papá? Entonces aquí el punto es, ya lo descubriste, ya sabes el paso ABCD, pero ¿y después qué vas a hacer diferente? Porque imagina que tu papá y tu mamá se mueren, pero la historia está en tu ADN, el mandato está en tu ADN, la lealtad está ahí bien grabada. Pero ¿qué vas a hacer diferente? ¿Cómo vas a empezar a hablar con los hombres a partir de ahora? ¿Cómo te vas a relacionar con las mujeres? ¿Sí? Entonces, tal vez tu mamá no lo comprenda, tal vez tu mamá ni siquiera sepa y tal vez ni siquiera se lo tienes que decir, pero hay actos que se intencionan y vas con los personajes y dices, esta historia es tuya. Y lo haces a través de una planta, a través de flores, a través de un regalo, a través de un abrazo, a través de estar allí en silencio con tu mamá y observar y decir, mamá, estoy aquí porque aquí quiero dejar tus historias. Porque mi experiencia de vida es tu historia, no mía. Y estás con mamá todo el día, pero en silencio, sin criticar, sin querer cambiarla, sin querer decirle qué hacer, simplemente estás. Pero estás con una intención. El punto aquí es que no sabemos intencionar tampoco. El punto es que desde nuestro ser lastimado y de nuestro ser herido, estamos con las personas para decirles qué hacer, pero si solo estamos para observarnos, porque acuérdate que para introspectar se requiere a un otro. Para introspectar se requieren de circunstancias. ¿Qué dicen tus amigos de Cristina? ¿Qué dicen los vecinos de Cristina? Pero no qué dicen hablando, sino el comportamiento. ¿Qué dicen tus hijas de Cristina? ¿Qué dicen tus padres de Cristina? ¿Qué dicen tus relaciones de Cristina? Ese es un proceso de autoobservación.
¿Qué dice el perro de Cristina? Sí, entonces, para mí, todo dice algo de mí. Cristina está diciendo algo de mí. Porque la historia de Cristina era mi historia. Pero yo no me la creí. Yo dije, no, yo sí creo en los hombres, yo amo a los hombres. Yo sé que existen hombres buenos, pero también hay que saber elegir, hay que saber tomar decisiones, hay que hacer cuarentenas familiares, hay que hacer distanciamientos, hay que ir a terapia. El punto es, si nosotros no nos estamos autoobservando y autoescuchando a través de los otros, pues siempre vamos a creer que el problema es de otros, ¿no? Entonces, cada vez que tú vayas, Tere, esta respuesta, digo, responde a tu pregunta, Tere Gauna, cada vez que tú vas a casa de mamá, tú vas y dices, introspectas, ¿para qué quiero ir a ver a mi mamá? ¿Para qué quiero visitarla? A ver, ¿voy desde la culpa o voy porque de verdad quiero convivir un rato con ella? Pero en la convivencia, ¿qué quiero obtener de mi madre? Ah, pues quiero obtener un abrazo, porque me hace falta que mi mamá me abrace. Pues entonces llegas a su casa y lo primero que le dices es, mamá, abrázame, porque sabes que hay un vacío en ti, porque sabes que hay una necesidad en ti. Y entonces puedes pedirlo o no puedes pedirlo, puedes darlo, como tú quieras. Okay. Pero acuérdate que el intencionar no es que la otra persona le nazca románticamente el abrazo. No, la que tiene y la que siente ese vacío somos nosotros. ¿Sí? Ahora, viene mucho el tema de la intención y de esta parte de no necesitar a los demás, pero ¿a poco no necesitamos al del gas? Muchos dicen, es que no dependas de nadie. Ajá. ¿Y qué? ¿No voy a depender del gas o qué? ¿No dependo del banco o qué? ¿No dependo de los alumnos o qué? ¿No dependo de sus trabajos o qué? O sea, para mí es más el qué intención hay detrás. ¿Para qué quiero ir a ver a mamá? ¿Para qué quiero una pareja? ¿Para qué quiero que mis hijas estén aquí todo el día conmigo? ¿Para qué? ¿Qué siento yo? Ese es un proceso de introspección. ¿Qué siento yo? ¿Qué siento yo? Miriam Torres, si tu mamá ya falleció, ¿tienes amigas mamás? Desde su maternidad, dile, abrázame, desde su maternidad, dile, amiga, desde tu maternidad, dime que soy una excelente hija. Y ya. Pero si nosotros no comprendemos nuestros vacíos, se genera la famosa codependencia. ¿Sí? Si nosotros no identificamos nuestros vacíos, los hacemos conscientes y nos preguntamos, ¿para qué quiero llenar este vacío? ¿Para qué? ¿O para qué me va a ayudar recibir un abrazo? Ah, pues una vez que reciba el abrazo, entonces yo voy a sentir el permiso de que puedo abrazar a mi esposo, de que le puedo hacer de comer, de que puedo a lo mejor abrazar a todos, de que a lo mejor las personas no son malas, de que las personas no manosean, de que los abrazos, hay abrazos sanos, de que los abrazos no siempre van acompañados de morbo. Ah, eso también es una intención, ¿sí? Pero si no intencionamos, después de introspectar, vamos a generar codependencia. ¿Cómo es la codependencia? Pues estar esperando que los otros nos digan, nos abracen, nos besen, nos aprueben, nos validen. Okay. Sí, Cristina, entonces Sí. este es el proceso de introspectar, que nos va a llevar a un proceso bien profundo y Cristina ya sabe lo que va a hacer una vez que sane los lazos con los papás. Cristina ya sabe quién es Cristina como pareja. Cristina ya sabe qué está ofreciéndole a una pareja. Y viene todo este proceso de confrontación. ¿Sí?
Y duele. Gracias, Cristina. Y duele. Gracias. ¿Sí? Estos procesos no son no dolorosos. ¿Ok? Entonces, para despedirnos, el proceso de introspección ocurre todo el tiempo, o debiera ocurrir todo el tiempo. Para introspectar y para llegar a esa profundidad, se requiere de un alguien, de un otro, que me despierte a mí sentimientos, que me despierte historias en las que mi inconsciente se quedó atorado. Aquí ya encontramos dos historias, una de los 14 y una de los 15. ¿Cuál es tu trabajo a partir de hoy? Pregúntate, ¿en qué edad me quedé atorada? ¿En qué edad me quedé atorado? En esa edad, ¿qué me quedé esperando? En esa edad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa edad? ¿Qué escuché? ¿Qué sentí? ¿Qué vi? Y después, desde esa edad, desde esa historia que viste, que escuchaste, ¿cómo la estás proyectando en tu realidad? En tus relaciones, en el dinero, con los hijos, con la pareja, en el trabajo, en tu cuerpo. Y cada vez que te duela algo en tu cuerpo, cada vez que te duele el hombro, la cabeza, los ojos, lo que tú quieras que te duela, igual, pregúntate, ¿qué pasó antes de que me dolieran los ojos? ¿Qué pasó antes de que me doliera la cabeza? Ah, sí, pues vino fulano. Ah, perfecto, ya encontraste, vino fulano. ¿Y de qué hablaron? Ah, pues sí, hablamos de esto y de esto y de esto, y yo me acordé de esto. Entonces sí hay una historia que detonó el dolor de cabeza. Pero después es, ya que la haces consciente, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Antes de empastillarte, antes de irte al doctor, antes de meterte cualquier cosa para quitar el dolor, ¿por qué no mejor lo haces consciente? ¿Por qué no mejor aceptas que sigues proyectando tu vida desde una historia del pasado? Cualquier edad, puede ser, tengo 39, he encontrado historias de los 37, o sea, no me tengo que ir tan atrás como para decir, ah, sí, hace 2 años pasó esto, ah, sí, claro, ya entendí. O sea, no me tengo que ir tan a la infancia, o sea, es, ¿qué pasó? Pero es de inmediato, o sea, de inmediato en cuanto se despierta el malestar físico, en cuanto se genera el pleito con la pareja, en cuanto el niño cayó en berrinche, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando entró en berrinche? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿En dónde estaba? Ah, pues el niño hizo berrinche porque pues estábamos distraídos, porque estábamos viendo la tele, porque nos importó más contestarle al fulano, a la fulana. Y entonces, pues sí, el niño tuvo que hacer berrinche porque estaba mamá, 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 y entonces la mamá no volteaba al papá. ¿Por qué? Pues porque estamos distraídos. Es que mi hijo es berrinchudo. No, no es berrinchudo, es que tú estás distraído. Ah, eso cambia todo, ¿no? ¿A poco crees que si hubieses volteado a ver a tu hijo y preguntarle qué pasó, mi amor, qué quieres, qué necesitas, en qué te ayudo? ¿A poco hubiera caído en berrinche? No, pero es más cómodo decir es que los hijos son berrinchudos, a decir es que yo le di prioridad a contestarle a un X o a un Y, me importó más. Porque ahí tal vez tenía aprobación o me sentía vista o me sentía visto y era más fácil. Claro, como el hijo no genera ningún sentimiento de aprobación o validación, pues mejor lo ignoro y me voy a donde sí me ven, a donde sí me dan un reconocimiento. Esto cambia todo. Esa es la intención de introspectar. Introspectar no es fácil. Exacto, Ángeles. No estamos enfermos, no estamos tristes, no estamos deprimidos. No nos divorciamos porque sí. Es porque algo más nos distrae. Pero ¿sabes qué? Que eso que te distrae lo generas tú. ¿Sabes por qué? Porque tú le das tu atención.
Y al darle tu atención, se vuelven un distractor. Los distractores no existen. No existen los distractores. Los distractores los creamos nosotros con nuestra atención. ¡Ay, el espectacular! ¡Chin! Choqué. Ah, ¿a qué le diste tu atención? ¿A poco el espectacular? El espectacular siempre ha estado allí, ¿no? Ah, el bache. ¿Pero en qué ibas? El bache ahí estaba. O sea, nadie creó un bache para que tú se te ponchara la llanta, ¿o sí? No. Listo, chicos y chicas. Muchas gracias. Feliz noche. Terminamos por hoy. Feliz domingo y acuérdate, introspectar te va a llevar a encontrar respuestas que siempre han estado allí. Tú sí sabes lo que quieres, pero te has generado distractores y te has generado limitaciones. ¿Para qué? Para no hacer las cosas. Cuando tú no haces las cosas es porque estás garantizando la supervivencia y estás garantizando la pertenencia. Cuando tú eliges hacer algo diferente, también renuncias a sobrevivir dentro de lo conocido y renuncias a seguir perteneciendo a lo conocido. Cuando no introspectamos, nos volvemos seres irresponsables. ¿Qué es un ser irresponsable? Dejar de buscar las respuestas en nosotros mismos y delegarle nuestra existencia a alguien más. No es lo mismo ir a terapia a que te ayuden a introspectar, a que te ayuden a encontrar las respuestas, a que te den las respuestas. Cuando alguien te da las respuestas, lo único que hace es adjudicarse tu existencia. ¿Por qué? Porque a ti te conviene decir, es que él me dijo, es que él me lo recomendó. Por eso es que yo casi no recomiendo a personas. ¿Por qué? Porque lo que me sirve a mí no quiere decir que te pueda servir a ti, pero sí recomiendo antes de que lo contrates, pues mejor escúchalo, vea un live, vea sus redes, háblale por teléfono, hagan una videollamada y si te vibra, pues contrátalo, si no te vibra no lo contrates. Porque después no, es que ya me lo recomendó y la verdad es que no funciona. Pero yo creo que siempre sentiste esa espinita de que no te vibraba, ¿no? Entonces, introspectar nos va a llevar a hacernos responsables de nosotros y también nos va a llevar a encontrarnos en esas historias que duelen y duelen todavía, como las que nos hicieron ver hace un rato, ¿sí? A veces el dolor es el trampolín para hacer algo diferente en nuestra vida. Pero acuérdate, cuando tú haces algo diferente, renuncias a muchas cosas y hay que asumir la consecuencia. ¿Sí? En una palabra, Julia, ¿qué te llevas? Tu micro, Julia, ¿qué te llevas? Ay, voy. Me llevo información para integrar. Gracias, Julia. Erika Berroa, ¿qué te llevas? Que debo accionar nada más. Creo que, como dices, ya tenemos muchas respuestas, pero es más bien tomar acción. Ay, gracias. Roberto, ¿qué te llevas? Pues me llevo un método de cómo hacer más introspección, porque hay muchos aspectos en los que me siento atorado y pienso que me van a servir mucho estos temas para introspectar más en varios temas. Gracias. Gracias. Raquel, si quieres cambiarte de casa y acuérdate que el miedo... Sería excelente. A Carl le encantará. Ay, apáguenme su telenovela por ahí. ¿Nos asegura que estás bien? Ay, gracias. Fíjense. Raquel, dices que te quieres cambiar de casa, pero ya te di una forma. ¿Qué te impide cambiarte de casa? Pero dejen de decir que tienen miedo.
el miedo no va a desaparecer, o sea, dejemos de pensar que el miedo se va a ir, el miedo no se va a ir. El miedo es parte de nuestras emociones, el miedo es parte de nuestra existencia. El miedo es como el enojo, la risa, la felicidad, la alegría, la carcajada. Pero tú le das el poder, pero ese miedo se construyó en una edad. Ese miedo tomó poder hace una historia y tienes que encontrarla. Con esto llevamos resignifica tu historia. Para resignificar tu historia, pues hay que entender que ya no funciona en tu vida, ¿no? Hay que ser honestos con nosotros y decir que sí y que no, que sí me sigue sirviendo y que ya no. Después es expresar cómo me estoy expresando a los demás, de mí, del entorno, cómo expreso lo que siento, si lo expreso o no. Si no lo expreso, pues entonces hay que pedir ayuda. Si no lo expreso, entonces hay que aprender a hacerlo. Y 3, introspectar. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Por qué lo siento? ¿Qué pasó antes de sentir esto? ¿Qué pasó antes de que me doliera esto? ¿Qué pasó antes de caer en el bache? ¿Qué pasó antes de que se me ponchara la llanta? ¿Qué pasó antes de que me doliera la cabeza? ¿Qué pasó cuando este personaje vino y dijo X cosa? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué grité? ¿Por qué estoy en contra de? Si tú no te preguntas, pues vas a seguir pensando que los otros te van a dar las respuestas. ¿Sí? Listo. La grabación se va a mandar a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Telegram, se va a mandar la grabación al grupo de Facebook y ahí la pueden revisar para que tengan para que lo revisen, lo vuelvan a ver y pues obtengan más información. Gracias de verdad por darte este tiempo. Gracias por escuchar y nos vemos mañana en vivo en Facebook Live todos los días. Gracias. Feliz noche, feliz descanso, un abrazo y que su vida se ilumine y logren obtener las respuestas que siempre, siempre han estado allí. Gracias. Un abrazo.